Estoy contigo, mi querido Said Badwan. Qué gusto saludarte. Bienvenido. @elhombrerobot. A mí me parece terrible el tema del registro de los datos biométricos de celulares. ¿Y cómo es esto? Además, una puerta al cibercrimen. Te escuchamos. Hola Fer, ¿cómo estás? Pues sí, justamente el miércoles escuché que Wikichava nos estaba platicando aquí en ¿Qué tal Fernanda? Sobre cómo ya se aprobó esta ley del padrón de usuarios de telefonía móvil. Para un pequeño contexto rápido para quienes no pudieron escuchar a Wikichava el miércoles, lo que pasa es que ya se aprobó esta ley, que ya solamente se tienen que emitir como ciertas cosas, pero ya nada más es que desde presidencia se le dé el visto bueno y pum, ya está, que es una ley que dice que ahora si quieres tener una línea telefónica, o sea, si ya tenías o quieres conseguir una nueva, da igual, tienes que registrar con esta línea todos tus datos personales y biométricos, que son todos tus documentos como identificación oficial, CURP, etcétera, o sea, todos los datos que te hacen una persona documentalmente y también los datos que pueden verificar la identidad de esa persona de muchos medios, entiéndase, el escaneo de tu iris, o sea, que puedan agarrar y escanear tu ojo, tus huellas digitales, la forma de tu rostro, tu fotografía y estos patrones para identificarla con inteligencia artificial y algo que pues no he visto que nadie hable al respecto, pero que definitivamente es considerado un biométrico, que es tu voz, Fer. O sea, un activo como tu voz, según cómo la registres, etcétera, pueden generar un programa. Hay diversos, ¿no? Pero muchos ubicarán uno que se llama Locuendo, que tú con un teclado escribes un discurso para quien tú quieras y mientras esté la voz registrada, simplemente escuchas cómo el programa genera automáticamente un discurso hecho por esa persona con esa voz y listo, ya pueden hacer que Fernanda Familiar, si quieren, diga Imagínate. lo que ellos quieran que diga. Entonces, ¿cuál es la verdadera preocupación de esto, Fer? Te acordarás que el lunes pasado estaba hablando de ciberseguridad y lo fácil que es hackear a las personas. Lo expliqué también cuando hablamos del hackeo de Twitter y les expliqué antes que nadie cómo había sido un adolescente, ¿no? El que había obtenido estos datos y por qué era tan fácil que simplemente hackeando a algún empleado que tenga acceso a las contraseñas o bases de datos a las que se tiene acceso. ¿Cuál es el tema con esto, Fernanda? Acá en México los que hacen esto no son adolescentes. En Tepito, en las mismas fiscalías, en las mismas instituciones de gobierno, existen estos grupos de corrupción, de crimen organizado, que te venden la base de datos con la información que tú quieras de quien tú quieras. Y mira, esto de pedir datos biométricos por el gobierno no es nuevo. Muchos de estos datos ya los tiene el SAT, quien ya se haya ido a dar de alta pues recordará esa experiencia, ¿no? Poniendo su ojo para que lo escaneen, sus huellas, dando toda su información, documentos, etcétera. La cosa es que no todo el mundo está en el SAT, pero 124 millones de mexicanos ahorita tienen una línea telefónica, es prácticamente toda la población del país. Entonces ya tenemos que tener un registro de toda la población del país. ¿Y qué pasa? Uno, se estima que se van a gastar 700 millones de pesos de los Imagínate. impuestos de los mexicanos Hombre. en crear estos registros, mantenerlos, personal, empleados, etcétera, más que todo lo que tengan que gastar las compañías operadoras de teléfonos en poner escáneres de biométricos, etcétera, donde te vendan los teléfonos y las SIM cards, que pues eventualmente se va a traducir en que los teléfonos salgan más caros porque pues las empresas de algún lado tienen que pagar esos gastos extras y pues al final del día quienes los pagamos somos todos nosotros, ¿no? Entonces, todos esos datos, recuperar toda esa información, más que miedo a cómo lo use el gobierno, es más a cómo los criminales corruptos van a usar estas bases de datos. Porque, Fernanda, o sea, te lo anticipo, te lo digo de una vez, como te dije lo de Twitter, como te he dicho muchas otras cosas, forzosamente va a pasar porque es extraordinariamente fácil, o sea, simplemente con que lleguen y por la buena o por la mala le ofrezcan dinero a algún empleado con acceso a la base de datos o le secuestren a un familiar y solo se lo suelten si les da acceso a la base de datos o lo que sea. O sea, hay tantas formas, no importa cuánto se gasta en la ciberseguridad del sistema, cuánto, lo que tú quieras,
siempre hay tantas formas de vulnerar estas cosas que va a acabar pasando y entonces ciberdelincuentes van a tener tu voz, tu rostro, tu huella digital. ¿Qué Imagínate. haces? Si te quieren incriminar de un delito va a ser facilísimo, porque déjame contarte otra cosa que ya te puedo contar más bien solo yo, que es que, por ejemplo, en mi empresa de impresión 3D, trabajamos para escuelas, para institutos educativos de ciencias forenses, entre las muchas cosas que hacemos, ¿no? Y verificamos que fueran escuelas y etcétera, porque nos mandaban datos de huellas digitales que había que imprimir en 3D y después eso tú haces una copia en silicona, las copias que quieras y tú vas y pones eso en mi reloj checador de la entrada para entrar a la oficina y la activan. O puedes dejar esas huellas digitales donde tú quieras, etcétera. O sea, las nuevas tecnologías no nada más es que haya este registro de los datos. A ver, yo con una fotografía de una huella digital o con un escaneo o con un lo que sea, se puede replicar la huella digital, la puedo imprimir en 3D, con eso hacer moldes y hacerlas en el material que quieras o en prótesis realistas como las que te he mostrado que yo hago literal, que te puedes poner una mano con las huellas digitales de quien tú quieras y puedes hacer prácticamente lo que se te antoje y pues ya sabemos qué se le antoja hacer a los delincuentes en este país. Además, ya era hasta como de meme, ¿no? De chiste que voy por la calle, me asaltan y que le pides al delincuente, por lo menos me dejas quedarme como con la tarjeta SIM con pues con los datos de mis contactos y así para no perder mi número, al cabo para ti no vale nada y pues para el delincuente hasta ahora no valía nada. Pero ¿qué crees? Ahora un teléfono robado probablemente va a valer más que un teléfono que puedas ir y comprar en la tienda. Porque ahora un teléfono robado es el acceso a tener una línea de extorsión, de secuestro, de Claro. lo que sea, y que desvirtúes por completo el inicio de la investigación a que busquen a la persona que tiene registrado el teléfono y no a quien realmente cometió el delito, lo que les da más tiempo, que como todos sabemos en las investigaciones de tiempo, pues es lo más importante para poder resolver el delito. Entonces, en lugar de crear un beneficio para los mexicanos nos va a costar muchísimo y lo que nos va a crear en realidad es un gran, gran perjuicio. Ahora, Y eso es es, desde el cibercrimen, ¿de acuerdo? Eso es, digamos, los extorsionadores, pero ¿en qué rubros te parece preocupante que el gobierno federal tenga esos datos? ¿Cómo los pueden utilizar? es que, como te digo, Fer, lo que me parece más preocupante es que el hecho de que los tengan implica que no solo los tienen ellos, los va a tener todo el mundo. Se pueden usar de mil formas, ¿no? Un tema relacionado directamente con temas de gobierno, etcétera, es que cualquier partido con acceso a estos datos puede hacer un montón de cosas. Algo que es muy común y que se ha hecho en México y que está perfectamente documentado y que literalmente existen agencias que hasta lo anuncian, es el tema de la creación de granjas de bots. Bots que se pueden hablar bien o mal de cierto candidato, etcétera, y que tienen cientos de teléfonos conectados en muros, publicando mensajes en beneficio de un cierto candidato o criticando a los que critican a un cierto candidato, etcétera. Estas granjas también se vuelve más difícil el acceso, ¿no? Porque falta que ver en cómo regula el IFT qué va a pasar si una persona dice, oye, es que yo tengo 3 líneas de teléfono, regístrame las 3 a mi nombre. Digo, creo que sería lógico, ¿no? Muchas personas que tienen un teléfono de trabajo y un teléfono para fines personales, pues es de lo más normal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya no se va a poder? ¿O qué va a pasar? Una persona va a poder decir, ah, sí, yo quiero tener 1000 celulares a mi nombre. ¿Cómo van a regular eso? ¿Y por qué no se podría? ¿Por qué vas a limitar la capacidad de alguien que le gusta tener 3 celulares o que tiene el teléfono viejo y no quiere perderlo a tenerlo? Pero, o sea, está súper interesante. La cosa es que, pues bueno, estas granjas de bots van a seguir existiendo de alguna forma, ¿no? Y quien tenga un acceso más fácil a los datos o quien sí pueda tener cientos de tarjetas SIMs, pues va a tener una de estas ventajas, ¿no? Entonces Imagínate se nada vuelven más. estos mecanismos que pues si alguien quisiera, podrían usarse para perpetuar el poder. Entonces, bueno, ¿cómo prevenir algunas de estas cosas y etcétera? La semana pasada que hablé de ciberseguridad, la verdad es que fue muy exitoso. Algunas personas tuvieron algunos problemas en Facebook en Sí, ver la página para ver si estaban espiando tu celular. La verdad es que
publiqué las historias en Instagram y en Twitter, pero se me fue compartirlas en Facebook, pero ya las compartimos. Bien. Ahí están, si quieren ver si sus correos han sido hackeados, síganme en mis redes, @elhombrerobot. Igual hoy voy a estar contestando sus preguntas de ciberseguridad, que la verdad me han estado enviando un buen de preguntas y me da mucho gusto poderlas responder ahí y poderte saludar, Fer. Y preocupémonos por esto y hagamos algo al respecto. Nos Gracias, mi vemos. querido Said. Gracias por poner el dedo en la llaga. Así debe de ser. Y aquí vamos a, más adelante, trataré de organizarme con algún abogado para ver cómo debemos de ampararnos frente a esta medida.